tuve la oportunidad de acompañar a unos parientes en el velatorio, un ser querido, un tío de la familia. Por lo general, la familia que estaba aquí reunida era gente mayor, y yo, más o menos de la generación de mi padre. Y era interesante estar dentro de esta reunión, uno, porque obviamente la idea era acompañar a la familia, a los parientes, y dos, porque había gente allí que conocía a mi padre, ¿sí? Mi padre ya había fallecido, pero conocía a mi padre, sabía de mi padre, ¿no? Me acuerdo en particular de una tía, hermana de mi papá, me dijo, me llevó a una señora, ¿sí? Y le dijo, este es hijo de Jorge. Y le dijo, no, ve su rostro, ves el rostro de Jorge en su cara. Y la señora me miró un poco más, me revisó todo el cuerpo, ¿sí? Pero bueno, sí, me miró, ¿sí? Y le dijo, efectivamente, si te pareces a tu papá, pero tu papá era más guapo. Digo eso porque todos nosotros, en absoluto, todos nosotros, hermanos, creyentes o no creyentes, reflejamos algo o alguien, o nuestras. Puede ser que usted refleje, por ejemplo, si como dije, un padre en su rostro. A veces hay personas que dicen, no, yo no quiero saber nada con mi padre, pero uno es figura idéntica de su padre, ¿no? O de su madre. También nosotros somos reflejos de lo que hacemos, o muchas veces de lo que no hacemos. O sea, nuestra reputación, entiendan, es un reflejo de lo que nosotros somos o de lo que nosotros somos. O sea, siempre hay en nosotros el reflejo de alguien o de algo. Siempre. Dios desea que le permitamos a Él reflejarse en nosotros. Ya desde el comienzo del capítulo número 5, por eso nos está diciendo la Biblia que nosotros aprendamos a ser imitadores de quién? De Dios. Porque la idea es que Él se refleje en nosotros. Lo dije esta mañana, ¿sí? Honestamente, en razón a lo que ocurrió conmigo esta última noche, no pienso que el pastor estaba a punto de morirse, no, nada de ello, simplemente fue una noche difícil para mí. Pero en razón a lo que Dios hizo, honestamente yo estaba ya listo para venir a este mes. Además, habíamos dicho nosotros, vamos a venir el día de hoy más temprano, como si fuese ya el domingo siguiente, para ir preparándonos, ¿no? Para que nosotros podamos ya, ¿no? Y siempre era más temprano. Pero hermano, no se sintió como más temprano. En lo que me respecta, yo estaba listo. Porque lo que ocurría es que la bondad de Dios estaba reflejando en mí. ¿Entienden? Todo es un asunto de a quién le estamos permitiendo reflejarse en nosotros. Y si usted y yo, hermanos, comenzamos a imitar a Dios, obviamente quien más se va a reflejar en nosotros es Jesús. Entonces, vamos a dejar de lado las excusas, vamos a dejar de lado las justificaciones, y es Jesús quien más se va a manifestar en nosotros. Pero para ello usted y yo tenemos que creer. Para ello usted y yo tenemos que escucharle a Él. Para ello usted y yo tenemos que obedecerle. Porque claro, nosotros decimos, pero yo estoy que oro y oro y oro a Dios y nada. Pero ¿cómo va a pasar si tú no estás obedeciendo? ¿Cómo va a pasar algo si es que tú no le estás permitiendo a Jesús tomar control de ti y reflejarse en ti?
necesitamos nosotros hacer. Y en el versículo número 7 nos dice: no seáis partícipes con ellos. ¿Quiénes son los ellos? Bueno, los ellos son aquellos que se mencionan anteriormente en estos versículos también. Aquellas personas que son idólatras, aquellas personas que están viviendo mal, aquellas personas que no conocen a Dios, aquellas personas que simplemente hacen lo que ellos quieren. No sean partícipes con ellos. No significa que nosotros tenemos que apartarnos de la sociedad, no significa. Pero lo que significa, y eso es lo que la palabra participar indica en el versículo número 7, ¿sí? Como no seáis partícipes, es no participen juntamente con ellos. No hacer lo que ellos hacen. Pero nosotros, claro, muchas veces pensamos: no, pero yo soy distinto. Conmigo la cosa va a ser distinta porque tú no eres distinto. Tú y yo somos igualitos, ¿eh? O sea, tenemos una naturaleza que es similar a la carne. Sí o sí. Por lo tanto, si nosotros vamos a coquetear con la carne, adivínate, ¿quién crees tú que se va a reflejar en nosotros? No que Satanás. Claro, Satanás hace su trabajo, pero metemos que muchas veces nosotros le hacemos un trabajo fácil. O sea, yo muchas veces me imagino a Satanás como esas sentados en esas sillas, ¿no? Esas sillas plañeras que hay, con sus lentes oscuros, su paso acá sobre el fresco, disfrutando, y nosotros simplemente haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, sin que necesariamente Él mueva un dedo. Si somos. Porque Dios no se les puede igual. O sea, si te das cuenta que no te involucres. Y en realidad esta palabra, esta palabra participar, significa ser copartícipe. No significa que no puedes trabajar con alguien que no conoce al Señor, no significa que no puedes ir a la tienda, sino no significa. Lo que significa es: no seas copartícipe con las actividades o acciones que ellos realizan. Eso es lo que significa. No participar juntamente, esa es la palabra aquí. Repito, muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar. Es más, muchas veces personas que no conocen al Señor nos dicen: oye, vamos. Y nosotros simplemente vamos. Y muchas veces hasta cuando se trata de iglesia, y el Señor es no. O sea, si hay alguien a quien ustedes necesitan escuchar, si hay alguien a quien nosotros necesitamos escuchar, es a Dios. No seáis copartícipes con ellos. Y necesitamos nosotros aprender esto. De lo contrario, no vamos a permitir que sea Dios quien se revele a nosotros. Y yo sé, el versículo siguiente, en el versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, nosotros éramos tinieblas. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar: oye, yo era pecador, pero no fui tan pecador, ¿no? Debí ser más pecador. Y ahí respeto siempre pasando al Señor, porque ya con mi pensamiento era puedo ser tan pecador, pero ahí es que aproveche. No me entiendo usted, si no importa cuán pecador usted fue, usted y yo fuimos recontra pecadores, más que suficiente. O sea, usted no tiene que arrepentirse de haberse consagrado a Dios sin haber pecado tanto. No se arrepienta de él. Usted y yo somos recontra pecadores, más de lo que usted encima puede siquiera pensar, porque muchas veces no. Nosotros. Por eso es que solo Jesús pudo rescatarnos de tanta maldad. Nadie más lo pudo hacer. Solo la perfección de Jesús, solo la pureza de Jesús, solo la perfección de Jesús pudo rescatarnos
lejos de donde nosotros estamos. Muchas veces más hasta nos comparamos, él sí o ella sí, contra yo no. ¿Sabes cuánto se pagó por aquella persona que tú consideras ser la contramano o es la contramano? ¿Sabes cuánto se pagó? La sangre de Jesús. ¿Sabes cuánto se pagó por usted que piensa que no fue tan malo? Lo mismo, la sangre de Jesús. O sea, simplemente para que usted se dé cuenta para qué razón, ¿sí? Es el mismo precio que se paga por uno como por otros que nosotros pudiésemos pensar es peor. Es el mismo precio. Simplemente para que se dé cuenta cuánto usted y yo necesitamos de Jesús y debemos de justificarnos a nosotros mismos. Éramos amigos. Y el mismo libro, la misma carta de Efesios nos hace comprender que gracias a Dios, por la fe, por su gracia y por la fe, es que nosotros pudimos entrar. No había otra manera, no había otra forma. Era solo a través de Jesús. ¿Y qué hizo ese Jesús? Nos liberó de las tinieblas. Para mí que dice aquí, porque en otro tiempo eras tinieblas. En el pasado, anteriormente eras tinieblas, mas ahora, este que tiene presente, sois luz. ¿Pero en quién somos luz? ¿En quién somos? Esa es la Biblia. ¿Qué preposición? Eso es lo que es esta sílaba, en. ¿Qué significa eso? En él. Ya no hay otra forma. Si nosotros somos luces solo cuando estamos en quién? En Jesús. Por lo tanto, tampoco hay razón para nosotros estando en Jesús, quien nos liberó de las tinieblas, nosotros estamos pensando con las tinieblas, o coqueteando con las tinieblas, o por último, coparticipando o participando juntamente con las acciones de las tinieblas. No hay necesidad. Eso fuimos nosotros. Pero Dios nos rescata. ¿No cree usted que cuando Dios rescata a alguien, lo rescata a alguien de algo, pero lo rescata para algo mejor? O sea, Dios no nos rescató a nosotros probando, le voy a probar cómo me va a comunicar. No, Dios nos rescató liberándonos a nosotros de las tinieblas con el propósito de hacer de nosotros luz. Tinieblas es todo aquello que ciertamente nosotros lo asociamos con la ausencia de la divinidad. Esto es lo oscuro. Eso es lo que se refiere a tinieblas. Moralmente hablando, lo oscuro, ¿por qué razón? Porque hay ausencia de la luz divina. Es como imagínense usted. Hemos estado en ocasiones aquí en la noche, en alguna noche, ¿verdad? Todas las luces prendidas, y de pronto nosotros comenzamos a alejarnos de la luz, hacia donde nos introducimos. La oscuridad. Hermano, cuando nosotros nos alejamos de Dios, entienda usted y yo, vamos a introducirnos en la oscuridad. O sea, vamos a comenzar a practicar nuevamente la oscuridad. No que nosotros dejemos de ser hijos de Dios. Pero ¿para qué hacer algo que tanto daño nos hizo? ¿Para qué vivir en algo que tanto daño nos hizo? Recuerden lo que aquí mismo el escritor, en el capítulo número 4, nos dice. En el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Déjame decirlo de ser paso. Mientras la hermana Melina, como directora, hablaba de la escuela dominical, me ponía a pensar, hermanos, hay algo que queremos lograr con la escuela dominical. Es número uno, que usted se familiarice más con Dios. ¿Sí? Número dos,
que se familiarice más con la iglesia de Jesús. Número 3, que se familiarice más con su Biblia. Familiarícese con su Biblia. Eso es un reflejo también de cuánto le estamos permitiendo a Dios trabajar en nuestros vidas. Entienda usted ello. Familiarícese con su Biblia. Acá nos está diciendo, miren, en el versículo 22 decía, en el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él, esto es por Jesús, enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, familiaricémonos con esa verdad. Muchas veces pensamos que no tenemos tiempo. Qué triste nuestra realidad. Honestamente, déjeme hacerle la pregunta: ¿quién cree usted que le dio tiempo a usted? ¿Quién cree que le dio tiempo a usted? No. ¿Cree usted que Dios se equivoca tanto que dijo, pero no me alcanzó para terminar más divino, no para que pueda esto? Hermano, no es Dios. Somos nosotros. Y lo que simplemente una vez más nosotros expresamos es ser reflejo de algo o de alguien. Y la idea es que entendamos, Dios a nosotros nos dio las 24 horas y suficiente. Pero se dan cuenta que por lo general a todos nosotros nos queda corto. Cierto, por lo general a todos nosotros las 24 horas nos quedan cortas. Y déjenme decirle lo siguiente, sí, con buena onda, vamos a decir. Buena onda, sí. 24 horas son suficientes. Lo que no es suficiente es la percepción que tenemos de nosotros de Dios. Porque si nosotros tuviésemos la percepción correcta de Dios, entonces dejaríamos que Él administre el tiempo en nosotros. Que nosotros vamos a ser instrumentos en sus manos para también poder nosotros con el tiempo decir sus ánimos de glorificar. Muchas veces me temo que cuando más nos falta el tiempo, posiblemente menos se lo demos a Dios. Mira, me sigue pasando muchas veces. Pero Dios no es el que se dio. Somos nosotros. Somos nosotros. Escuchemos a Dios. En verdad escuchemos a Dios. Y para ello es lo que se nos dice en el versículo número 22, en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Él dice, nosotros queremos que Dios nos cambie sin que nosotros queramos obedecer. Y no se puede. No, pero ¿por qué razones Cristo no cambia en mí? Nosotros, alguna vez, algunas veces chismosos, ¿no? El varón está controlando las manos. Sospechoso. Más bien tengo las hermanas que cogiendo su brazo. ¿Cómo se va? Seguro que usted era niño de Dios, no quiero ser chismoso. Pero usted sigue siendo chismoso. Y se pregunta, ¿pero por qué razón? ¿Por qué soy chismoso? ¿Por qué es que Dios no me quiere ayudar? No nos quiere ayudar. Es más que no lo escuchamos. Menos de lo que sé. Porque si yo estoy hablando acá, y estamos hablando de la palabra de Dios,
De pronto él ¿qué va a hacer usted? Y para él no hay nada, no. Ahora déjame decirle lo siguiente, déjame preguntarle lo siguiente. En ese movimiento, o sea, ¿se ve usted todavía escuchando la palabra de Dios? Es que nosotros solo por naturaleza, y por ejemplo, tampoco, por naturaleza nosotros vamos a centrar nuestra atención en una sola cosa. Aprendamos a centrar esa atención en Jesús. ¿Qué modelar, viejo? ¿No es fácil? Claro que no es fácil. Oye, pero digas contigo, Dios Todopoderoso que está dispuesto a ayudarte. ¿Te das cuenta que normalmente tiene un problema eso? Somos nosotros. No solamente dice, cierto, sí, en el versículo 22 del capítulo 4, escojaos de bien contra. Versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra. O sea, tiene que cambiar tu mente. ¿Sí? ¿Cómo le llaman en lo que se refiere a computar chip? Creo que es no, en centrales, tienen que cambiar chips. Simplemente cambia lo que dice Dios. Cambia la mente. O sea, tiene usted no, pero la mente es a través de la educación y con la educación. No es a través de la educación. Hay gente muy educada en este mundo que no le interesa a Dios. Y usted sabe. Yo no estoy diciendo que la educación es buena, debe educar. Pero lo que estoy diciendo es que el Señor vaya tomando posesión de usted. Que Dios sea quien tome la posesión de usted. Porque de lo contrario, usted va a seguir comiendo de la misma manera, pero más educado. ¿Qué nos pasa a nosotros? O con mayor dinero también muchas veces. La idea es que oramos a la manera de Jesús. Que ojalá nosotros pudiésemos reflejar a Jesús. Y es lo que dice el versículo 24. Y vestidos de un nuevo hombre. Usted alguna vez ha visto, si me permite ahorita, se me ha gustado esto con las ideas de relación. Si usted alguna vez ha visto una oruga y después de esa oruga una mariposa, o por último todas las mariposas de la oruga. Cuando usted mira a la mariposa, usted puede decir, ahí está pues la cara de la oruga. No. Ojalá que cuando la gente lo vea a usted en Jesús, pueda decir, debería ser así. En realidad debería ser así. Romanos también lo hizo, sí. Transformados, sí, salvar metamorfosis. Ese cambio de la oruga en la mariposa, cambio de forma. O sea, Dios no solo te quiere cambiar adentro, que ya lo hizo sí, cuando tú viniste. Te quiere cambiar todo. Cambio de forma. Eso es lo que quieres hacer. Pero para ello tienes que dejar de lado ti mismo, dejar que Dios trabaje en ti, escuchar, obedecer. No te gusta, no importa, sigue obedeciendo. Eso es lo que Dios nos dice. Y que nos vistamos de ese Jesús. Regresamos al capítulo 5. En otro tiempo eres tinieblas, dice el versículo 8, mas ahora sois luz en el Señor. Por eso es que debemos nosotros
andar como hijos de luz. Entienda, el griego es un idioma hermosísimo, poderosísimo también en cuanto a palabras. Por ejemplo, aquí leemos la palabra hijos, ¿verdad? En el idioma griego hay dos palabras, por lo menos, que se traducen como hijo. Eso no lo notamos. Pero sí permítame decir lo siguiente, la palabra que se traduce acá como hijo es la palabra que expresa ser engendrado, haber nacido de alguien. ¿Por qué es que quiero decirle esto? Bueno, le digo esto para que usted diga, ¿qué pasó? ¿Cómo sabe? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en verdad nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. Esto es Dios a nosotros nos engendró, nos hizo nacer de nuevo. Eso es lo que esto expresa. Una vez más, permítame leerlo, ¿sí? Porque en otro tiempo, versículo 8, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos que han sido engendrados. O sea, Dios no simplemente cuestión de palabras, una tiniebla, luz, un título. No, nos hizo nacer, nos ha engendrado de dentro. Y como nos ha engendrado de dentro, debemos nosotros ya dejar de ser como las tinieblas y más bien ser como luz, como Dios, como nuestro Padre, para que nosotros andemos, vivamos, actuemos, reflejemos a Él. Eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos. No se trata así como, ya sé. Esto es lo que voy a hacer, así voy a hacer. No se trata de lo que tú quieras hacer en ti. Se trata de lo que Dios quiere y puede hacer en ti si tú simplemente te rindes, tú simplemente escuchas, tú simplemente te obedeces y Él se va a reflejar en ti. ¿Se dan ustedes cuenta, hermanos, que por lo general hoy en día iglesias no hacemos ni cosquillas en las sociedades donde vivimos? Y muchas personas piensan que no es que se tiene que hacer esto, no es que se tiene que hacer esto, es más, hasta tienes que predicar la palabra. ¿Sabes qué es, hermano? El problema es que no estamos permitiendo que Dios reflejarse en nosotros. Y seguimos nosotros con los mismos hijos, con la misma testablez, ¿no? No dejar que Dios cambie nuestro pensamiento. No, yo sé lo que es mejor. Y no sabemos. Por eso nos dice, déjenme a ustedes vestirlos. Y vestirlos de mí. Una cosa que leí algo muy interesante, me pareció. Era un libro que tenía que ver con noviazgo, con matrimonios. Y resultó que en una ocasión, una joven llegó a estudiar a Estados Unidos, viniendo ella del Medio Oriente, una cultura distinta, por cierto. Y a ella le llamaba muchísimo la atención cómo es que los jóvenes y las jovencitas, ¿no? en Estados Unidos, ellos tenían enamorado, ¿sí? Como si nada, ¿no? Ellos llamaban a ellos, venían, cambiaban, y ellos estaban como que, y preguntaban por qué aquí es así. Sí. Cada quien hace, decide lo que hace, y esta cultura, y no que esté mal, decide eso. Y ella decía, en nuestro país
son nuestros padres los que dirigen a nosotros. Y claro, ¿por qué es que los padres tienen el control sobre ustedes para decidir? No, en realidad no tienen el control. Es control. Pero confiamos en el mejor parecer de los padres que de nosotros los jóvenes. Hermano, muchas veces nosotros acá confiamos en el mejor parecer de nosotros. ¿Sí? En el parecer de nuestros padres. No quiero que se confundan, no quiero que no, es simplemente es una ilustración, ¿sí? Nosotros muchas veces confiamos más en nuestro parecer que en el de aquel que tiene más experiencia, más conocimiento, más entendimiento. Espiritualmente hablando, muchas veces nosotros también confiamos más en yo sé que se tiene que hacer. Yo sé, para que esta iglesia llegue a ser algo, yo sé que se tiene que hacer. Hermano, tú y yo no sabemos. Dios. Si solamente nosotros entendiésemos, entender que somos hijos de Dios. Y que la idea es que nosotros ustedes y para terminar nada más, esto lo hemos visto bien la próxima semana, porque el fruto del Espíritu, lo que se debe reflejar en usted, lo que se debe reflejar en nosotros los hijos de Dios, los hijos de Dios, ahí está, porque el fruto del Espíritu, lo que nosotros debemos producir es toda bondad, justicia, ¿verdad? Y usted, yo lo hago. Yo lo hago usted. La próxima semana vemos eso. ¿Parece? Sí, la próxima semana vemos usted. Ojalá que sea usted el la luz. Ojalá que podamos en verdad ser reflejo de la luz de Cristo. Necesitamos. Termino diciendo lo siguiente. Hay un dicho que dice, quizás no me gusta a los hijos muchas veces, ¿verdad? Pero hay un dicho que dice, de tal palo, para así, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no queremos parecernos como nuestros padres. Ojalá nosotros pudiésemos decir, de tal padre, somos nosotros. Ojalá se pudiese decir, de tal padre. Señor, si nosotros te permitiésemos a ti obrar como solo tú puedes hacerlo en nuestras vidas, qué bendición seríamos para esta iglesia, qué bendición seríamos para nuestras familias, qué bendición seríamos, Señor, para los que están en nuestra vida. Nos está costando. Seguimos nosotros en realidad distrayéndonos con el viejo hombre, pensando que en nosotros está el saber de todo y no lo está alguna fuerza. Ayúdanos, Padre, a dejar de ti reflejar en nuestros vidas. En el nombre de Jesucristo te pedimos estos favores y nos perdone de nuestros pecados. Amén.
Entonamos el coro 160, hermano. El coro número 160. La bondad de Jesús que se ve. La bondad de Jesús que se vea en mí, santidad y pureza en mi vida aquí. Por tu Espíritu Dios, limpia todo mi ser, haz que en mí tu belleza se pueda ver. La paciencia de Cristo deseo tener, de su amor y pureza reflejo ser. Limpia mi corazón, toma de posesión tu paciencia, oh Jesús, podré así tener. Los hermanos de la iglesia que estamos estudiando el libro de los Juicios. Y hay un par de jueces, ¿sí? Que lo único que se dice de ellos es: llegaron a ser jueces y murieron. Y no se dice nada de esta persona. Fue jueces por 23 años. Murió. Honestamente, muchas veces lo también digo, no me considero una persona que hay impactado. Es más, muchas veces pienso que si me van a hacer una lápida, déjenme pagar. No hay problema. Pero de pronto aparecen mis hijos. Me dicen cosas que honestamente me bendicen, me emocionan. Y agradezco a Dios por ello. Hay cosas que dicen sin problema. Mi hija en una ocasión llegó al punto de decirme: mamá, Dios me usaba las chaquetas más por hacer el mismo sonido que tú haces cuando terminabas tu instrumento, porque quería ser igual. Hermoso. Sea poco, sea mínimo, es hermoso. Ojalá que podamos nosotros encontrar en Jesús hacia las músicas. Pero por sobre todo, ojalá que nosotros entendamos encontrar en nuestros padres celestiales, como para hacer todo lo posible, necesitamos. Nos estamos quedando en nosotros. ¿Y cómo nosotros? Y si nos quedamos en nosotros, como nosotros, amén, estamos coqueteando. Ahora, quizás en esta mañana, quiero decir a Dios nuestro favor. Necesito salud. Orar con el día de Dios. Necesito ser iluminador. Traer en este pan tu vida a nosotros. Nos pedimos de oración, en reverencia, por favor, hermano Eduardo, Señor Dios. Padre amado, Señor Todopoderoso, damos gracias a Dios, cuéntanos con bondad y misericordia.
fe, es tan importante la fe. Para uno, testimonios, primeramente, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia. Jesús, Padre, perdón por todo. A la alegría que tenemos, Señor, sea inconsciente o conscientemente, de lo más. Señor, yo te doy gracias por este servicio, por lo recomendado para nuestro pastor, y que nosotros siempre para llevar la comida a nuestros hogares, perdón a nuestros ofrendas, Señor. Te explico de una manera en Espíritu. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos. Voy a invitar a la hermana Claudia, por favor, que pase al frente y adelante, en vigor y proyecto.